Gracias a los hermanos por preparar este tiempo de alabanza. Y me da pena porque ahora subo yo, pero gracias por ayudarnos a situar nuestros corazones donde tienen que estar, que es en la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, para que toda la gloria sea para Él. Hoy terminamos la carta de Pedro, esta primera carta que el apóstol escribió, y con la ayuda del Señor queremos ver los últimos versículos del capítulo 5, que va del 10 al 14. Lo que vamos a encontrar en estos versículos del 10 al 14, básicamente son, por usar una expresión humana para entenderlo entre nosotros, los consejos finales y amorosos de alguien que tuvo la increíble oportunidad de conocer, ver y escuchar a Jesús en persona. Son los consejos finales y amorosos de alguien quien, a pesar de sus errores, recuerda que él negó a Cristo 3 veces, fue muy amado por el Señor y también tuvo el honor de sufrir por Él. Esta no es una carta de alguien lejano al sufrimiento, de alguien lejano en la comunión con Cristo, sino alguien muy cercano a Él. Y debido a ese amor recibido del Señor y a su experiencia de vida cuando sufrió por el Señor, Pedro, haciendo caso a aquella orden que en su momento recibió de Cristo de cuidar de sus ovejas, él escribe a los creyentes que están dispersos, que son peregrinos en este mundo, para animarles, para alentarles, ya que estaban pasando, como quizás estemos pasando nosotros, por momentos durísimos de prueba. Aquellos hermanos estaban enfrentando una prueba de fuego, como dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 12, para hablarnos de esa dureza, de ese sufrimiento insufrible, y permítame la expresión. Hermanos que estaban siendo rechazados, insultados, perseguidos e incluso asesinados solo por creer en Cristo. Y el mensaje principal de toda esta carta que sigue vigente hoy día es el mensaje que somos llamados a vivir de manera santa, a ser como Dios es santo incluso cuando la vida se pone extremadamente dura. Aun cuando la vida se ponga extremadamente difícil, el llamado no cambia. Sé santo como Dios es santo. Y Pedro nos ha enseñado algo vital: la santidad no se construye artificialmente, sino que se forja bajo la presión. Nunca nos olvidemos de esto. Un creyente está siendo santificado bajo presión, siempre. Por esta razón, cuando Pedro comenzó su carta en el capítulo 1, del versículo 1 al 12, comenzó diciéndonos: mira al cielo. Nos animó a fijar nuestra esperanza en la vida futura. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Cristo, nos eligió desde siempre para una nueva vida. Nos dio esa nueva vida para que le obedezcamos y para que recibamos una herencia maravillosa que Dios está guardando, reservando en los cielos para nosotros. Por esta razón Dios nos protege con su poder a pesar de las pruebas que enfrentemos en esta vida, porque tenemos una promesa que el Señor nos ha dado. Vas a recibir la herencia de mi Hijo. Serás coheredero con mi Hijo. Después de hacernos mirar al cielo, Pedro nos trajo a la realidad terrenal. Y del capítulo 1, del 13 al 25, en ese momento, Pedro nos recordó nuestra realidad actual. Y nos recordó dos cosas claves: el alto costo de nuestra salvación, pagado por Cristo en la cruz, Dios hecho hombre, sin pecado, pero que por amor a los escogidos se hizo pecado y asumió sobre él todo ese pecado nuestro, para que nosotros pudiéramos ser santos como Dios es santo. Y ahora le pertenecemos completamente, porque esa santidad es que Él nos compró para Él, nos santificó, nos apartó y nos va haciendo, conformando cada día más como Cristo. Luego, en los capítulos del 2 al 4, y aún siguiendo con esa realidad terrenal, nos dio instrucciones prácticas sobre cómo mantener esa santidad mientras vivimos bajo presión.
Nos enseñó cómo comportarnos ante las autoridades, dentro del hogar, como esposos y esposas, como padres y madres. Nos dijo cómo interactuar con los vecinos o con las personas difíciles que buscarán hacernos daño simplemente porque querrán hacernos daño. Y finalmente nos insistió en un punto crucial. Debes analizar la fuente de tu sufrimiento, porque la meta es nunca sufrir a causa de nuestros propios pecados, sino únicamente por nuestra fe en Cristo. Y finalmente, en el capítulo 5, versículos del 1 al 9, Pedro nos da instrucciones sencillas para perseverar en esta vida en medio de todo sufrimiento. Nos mostró que la clave para resistir está en la relación entre los creyentes y la confianza total en Dios. Y para ello nos enseñó el papel de la iglesia y nos hizo ver que es fundamental estar dirigidos por un cuerpo de pastores o de ancianos que nos guíen fielmente por medio de la palabra de Dios. Nos exhortó al apoyo mutuo entre los hermanos y al trato humilde entre nosotros, recordándonos además que debemos descansar en Dios, echando sobre Él todas nuestras ansiedades y preocupaciones. Hacer esto nos ayuda a mantener nuestra mente centrada en Cristo y en su palabra, porque Satanás, nos recordó Pedro, va a intentar por todos los medios que desconfiemos del único Dios vivo y verdadero. Y sobre todo cuando estemos pasando por momentos dolorosos. Y al llegar al cierre de su carta, en los versículos del 10 al 14 que estudiaremos hoy, Pedro nos da una última y fuerte instrucción. Vuelve a fijar tu mirada al cielo. Comenzó diciéndonos mira al cielo, luego nos dijo mira a la tierra y ahora de nuevo al final vuelve a mirar al cielo. Porque en esta sección final el apóstol nos ofrece algo más que palabras sabias. Es un grito de fe y de esperanza. Nos entrega una gran alabanza a Dios que no solo resume todo su mensaje, sino que actúa como el antídoto perfecto contra la desesperanza, contra las dudas que nos atacan durante los sufrimientos de esta vida. Pedro se niega rotundamente a terminar con tristeza, a decirnos vas a sufrir, es lo que hay. Se niega. Por el contrario, concluye exaltando a Dios con una proclamación de victoria y una bendición que está llena de gozo. Este final es una joya de la fe que nos anima para que en nuestro camino hacia la eternidad nos mantengamos firmes en la gracia de nuestro Señor. Y para que vivamos con esa firmeza, nos va a dar 3 exhortaciones. Primero, nos instará a reajustar nuestra perspectiva temporal. Sé que es una frase muy larga quizás, pero Pedro nos va a instar a recordar que la aflicción es solo en esta vida y es por un poco de tiempo. Que la verdadera vida es la que viene y en esa vida que viene nunca jamás volverá a existir el sufrimiento. Por esa razón, nuestra mente temporal debe ceder ante la perspectiva eterna de Dios y de los cielos. Segunda exhortación que nos va a dar Pedro, nos va a instar a confiar en la obra divina de Dios. Pedro nos asegurará que Dios mismo, Él mismo, el Dios de toda gracia, tomará nuestro sufrimiento y lo convertirá en virtud, porque Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Tenemos que entender el sufrimiento como un proceso, porque el resultado es ser como Cristo. Y tercera exhortación, nos instará a rendir todo el control a Dios. Nos exhortará a cerrar el círculo de la obediencia y de la santidad. ¿Cómo? Dándole toda la gloria y el dominio a Dios, aun a pesar de sufrir insufriblemente. Porque al final Dios y solo Dios es el que orquesta tanto la prueba como el triunfo. Versículo 11. Vamos a orar y luego leemos el texto. Señor, ahora volvemos a acercarnos ante tu trono de la gracia, Señor, para recibir el socorro oportuno para este momento de reflexión en tu palabra, Señor.
Reconocemos nuestra absoluta incapacidad, nuestra necedad aún, Señor, inherente a nuestro pecado. Y te suplicamos que suplas todas nuestras carencias, Señor. Que nos libres del error y que nos ayudes a entender el texto, Señor, para comprender esas verdades eternas que tú nos has querido dejar en tu palabra y que realmente hacen sabio al sencillo, que realmente es el camino que lleva hacia ti, Señor. Ayúdanos a entender cómo tú, Señor, permites el sufrimiento en nuestras vidas para traer gloria a tu nombre, para traer gloria a Cristo, y porque es para nuestro bien, porque aunque ahora no lo entendamos, un día veremos cómo fuimos conocidos y entenderemos que todo tenía el propósito de que fuéramos como tu amado Hijo Jesucristo. Y mientras dure este proceso, tú siempre estarás con nosotros. Señor, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y a poner en práctica tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Señor, en cada corazón, en cada alma, llevando a cabo la obra en cada uno según la necesidad de cada espíritu, Señor, sea para salvación o sea para santificación. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto de 1 de Pedro 5, del 10 al 14. Si me lo permiten, voy a leer la versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Amén. La primera exhortación que nos da el apóstol Pedro aquí es que en tu camino a la eternidad reajusta tu perspectiva temporal. Reajusta tu perspectiva temporal. Fíjate cómo Pedro comienza estos versículos finales con una frase que es un bálsamo, pero a la vez es un golpe de realidad. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Con esta frase, primero, tenemos el golpe de realidad. Pedro quiere mostrarnos que el sufrimiento no es una posibilidad, es una certeza en la vida del creyente. Pedro no quiere que creamos que todos los medios de gracia que nos dio anteriormente y que vimos hace unas semanas del versículo 1 al 9, no quiere que pensemos que si echamos mano de todos esos medios de gracia, se va a eliminar por completo la posibilidad de sufrir. No, no va a ser así. El dolor es seguro. El padecimiento es inevitable, como también se nos recuerda en Job 5:7. Y en el contexto de esta epístola, el cristiano además va a sufrir por causa de su fe. Por tanto, el sufrimiento es real. Y negarlo sería ir en contra de la verdad bíblica y de la experiencia personal de millones de cristianos a lo largo de la historia. Ahora, lo crucial de esta declaración no es la palabra sufrir, sino la palabra que la precede, después. Esta palabra es clave. Después. Hay un después al sufrimiento. Aquí tenemos el bálsamo. Golpe de realidad, vas a sufrir. Bálsamo, hay un después. Hay un después. Y esta pequeña palabra transforma toda la frase. Implica que el sufrimiento tiene un límite, que el sufrimiento tiene un final. La prueba, por intensa que sea, no es permanente. No es el destino final del creyente. Digamos de alguna manera que es una parada en el camino de tu vida. Y el consuelo de Pedro radica en la duración de esa parada. Un poco de tiempo. Él pone el sufrimiento terrenal en la balanza de la vida eterna que todos tenemos, porque, como hemos visto en las clases, todos somos eternos. Esa es una de las caras del diamante de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.
No somos como los animales que mueren y dejan de existir. Tenemos vida eterna. Pues dentro de esa vida eterna que todos tenemos, el sufrimiento es breve, es un poco de tiempo. En comparación con la gloria eterna que nos espera, incluso el dolor más intenso que puedas vivir o que estés viviendo en esta vida, ese dolor es fugaz. Esta vida duele, pero no será para siempre. Es transitoria y pasará. Ese tránsito pasajero es muy, muy breve. Esa frase, un poco de tiempo, quiere manifestarnos que es un nada. Pedro no está minimizando el dolor, como hemos dicho. Lo ha dejado claro, es real, pero sí quiere reorientar nuestra perspectiva de la duración y hacerlo de manera radical, que se nos quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos recuerda que para el creyente la vida actual y sus aflicciones son solo un tránsito pasajero muy momentáneo mientras vamos camino a la gloria. O dicho de otro modo, el sufrimiento, por muy agobiante y por muy sin fin que parezca, tiene una fecha de caducidad fijada por Dios. Dios ha dicho cuánto va a durar y eso es inamovible, porque todo lo que Dios afirma es sí y amén. Por tanto, tu sufrimiento, por designio de Dios, está determinado por Dios, es transitorio y pasará. Recordar que esta vida que duele tiene un fin determinado por Dios, yo no sé a ti, a mí me libera de toda desesperación. Cada lágrima, cada prueba es una señal de que estamos un paso más cerca de nuestro verdadero hogar. Nos recuerda cuál es nuestra verdadera familia, cuál es nuestro verdadero Padre y quién es nuestro verdadero hermano mayor, Jesucristo. Y sabemos que un día vamos a estar junto con ellos para siempre. Y debido a esta gloriosa certeza, anhelamos que Cristo regrese por nosotros. Porque recuerda que, como Él dijo a sus discípulos, Él se fue momentáneamente para prepararnos un lugar. Hermanos, si hay algo que encontramos en las Escrituras constantemente respecto precisamente del sufrimiento, es esta realidad, ese contraste entre el dolor de este mundo y la gloria eterna que nos aguarda y que la comparación es incomparable. Y esta comparación que encontramos en las Escrituras no es casual, porque lo que quiere el Señor, haciéndonos ver la realidad del momentánea, fugaz del dolor en comparación con la gloria eterna, su propósito es obligarnos a reajustar nuestra escala de valores, que no sigamos pensando como piensa el mundo, como pensábamos antes de que Cristo nos salvara, creyendo, suponiendo, imaginando que esta vida es aquí y ahora y para siempre. Tenemos que reajustar. ¿Has cambiado tu escala de valores? ¿Sigues pensando en esta vida temporal o pensando en la eternidad? Dios quiere que sopesemos el sufrimiento temporal frente a la eternidad con Cristo. Lo que hoy nos parece crucial, con esa perspectiva pierde importancia. Nuestra prioridad se centra en lo que realmente perdura. Pablo dice en 2 Corintios 4, del 17 al 18, un texto muy conocido. Porque esta leve tribulación, que solo es momentánea, nos produce una carga de gloria eternamente pesada y de incomparable valor, ya que no ponemos la mira en las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está enseñando aquí que el sufrimiento actual no solo es corto, momentáneo, sino también leve, porque el dolor que produce ni siquiera puede ser comparado con el asombroso peso, valor de la gloria que nos espera. Nuestro dolor es la leve interrupción, la gloria es la realidad permanente. Incomparable valor, dice el apóstol Pablo. No puedes comparar tu sufrimiento presente con la gloria que te espera por la misericordia de Cristo. Santiago 4:14 nos habla de la temporalidad de la vida, que no del sufrimiento, y escribe así: ¿qué es vuestra vida?
Repito, no habla del sufrimiento, habla de la vida. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo tuve la oportunidad de ver esto en Cuba. Me levanté una mañana de muchísimo calor, para variar, y me asomo por la ventana de la casa donde me hospedaba y había una enorme neblina en el suelo. Parecía que que el cielo se había vuelto al revés, que las nubes estaban en el suelo. Y me asomé asombrado, y asombrado me quedé cuando en un instante la neblina desapareció. Santiago nos dice, así es nuestra vida. Piensa en esto, querido hermano. Si la vida entera, que como escribe Moisés en el Salmo 90, en algunos llega a los 70 y en el caso de mayor vigor llega a los 90, a los 80. Si esa vida Santiago la compara con la neblina, con el vapor que desaparece rápidamente, el periodo del sufrimiento dentro de esa vida es aún más fugaz todavía. Este pasaje subraya que esta vida que duele no es la realidad última ni permanente de la existencia de un creyente. Esta vida que duele es fugaz. En Romanos 8:18 leemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este pasaje refuerza la misma idea de que la vida, con su dolor, con su sufrimiento, no va a durar para siempre, que debemos cambiar nuestra perspectiva, reorientar nuestra mente temporal, que no tiene nada que ver con lo que nos espera en la gloria. Las aflicciones son sólo del tiempo presente. En otras palabras, es un periodo fugaz que se acaba en cualquier momento, porque esa idea del tiempo presente habla de que la vida se acaba en cualquier momento. Esta semana nos enterábamos sorpresivamente de la partida con el Señor de un hermano que con apenas 56 años se le veía más sano que una roca, un hombre alto, fuerte, y partió con el Señor porque su vida, como la tuya y la mía, es fugaz. Su tiempo presente en esta vida pasó. Hermano, recuerda esta verdad para que te mantengas siempre firme en Cristo. Que tu vida aquí es un corto de tiempo. Es un tiempo corto. Que pasa en cualquier momento. Tú no decides cuándo irte. Y puede ser en cualquier momento. Recuerda que este corto tiempo que Dios te ha dado no es un tránsito sin sentido, donde vas al camino a ninguna parte, sino que es el crisol que Dios utiliza para transformarnos, porque tu destino es la eternidad junto con Él. Este proceso de corta duración nos prepara para recibir un regalo inagotable, la vida eterna y la gloria inmensurable de Dios. Así que Pedro quiere reorientar nuestra mirada de esta vida al cielo, a la eternidad. Sí, a la certeza de que hay dolor en esta vida, sí, pero la certeza mayor de que su final está cerca y estaremos con el Señor para siempre. A la luz de esta verdad, ¿cuál debe ser tu respuesta cuando sufras? Simplemente hay una respuesta. Persevera en Cristo. Confía en las promesas de Cristo. Dado que la vida y su dolor es breve y la recompensa es eterna, ¿cómo no va a ser nuestra respuesta la perseverancia anclada en lo que hizo Cristo? Hablaba con una hermana durante el desayuno porque está cargada, porque le cuesta debido a actividades de su día a día concentrarse en la palabra y leer y estudiar la palabra. Y yo entiendo esa carga. Pero como le afirmé, descansa no en lo que tú haces, sino en lo que hizo Cristo por ti. Ese es el verdadero descanso de todo creyente. No en lo que yo debo hacer, sino en lo que hizo Cristo por mí. Yo solamente debo perseverar en lo que el Señor hizo por mí. Debo confiar en Cristo, como leímos en el Salmo 121, sobre todo en tiempos de sufrimiento. La fe de un creyente no se afirma en la esperanza de que el sufrimiento termine mañana,
sino en la certeza de que la promesa de la eternidad con Cristo es firme. Lo segundo que Pedro nos insta es que en tu camino a la eternidad confía en la obra divina. Confía en la obra divina. Pon tu vista en el cielo para ver a Dios trabajando en la tierra, en tu vida, para que así confíes en su obra divina. Segunda parte del versículo 10. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dicho de otro modo, el Dios de toda gracia tomará nuestro sufrimiento y lo convertirá en virtud, porque Él mismo permite ese sufrimiento ya que está trabajando en nosotros. Por tanto, reorienta las causas de tu sufrimiento y piensa, recuerda, es Dios trabajando en mí. Dios trabajando en mí. Y aquí hay 3 puntos fundamentales para confiar en esa obra divina de Dios. Porque podemos acabar sumidos en la depresión, en tomar decisiones equivocadas debido a la dureza del sufrimiento. Y para que eso no suceda, Pedro nos da aquí 3 puntos fundamentales para confiar en medio del sufrimiento de que esto es el proceso que Dios está llevando en mi vida. Primero, la naturaleza de Dios. Él es el Dios de toda gracia. El Dios que permite el sufrimiento en tu vida es el Dios de toda gracia, no el Dios de todo sufrimiento. Pedro nos recuerda quién está al mando. No es un Dios indiferente, ni es un Dios que exige méritos por tu parte. Es el Dios de toda gracia, lo que significa que en Él reside la totalidad del favor inmerecido y de la bondad que necesitamos por toda nuestra existencia, presente y futura. La gracia de Dios es la clave de todo, recorre todas las Escrituras. Por gracia, Dios nos llamó a su lado incluso cuando no le conocíamos, aun cuando éramos sus enemigos. Porque por la gracia de Dios, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por gracia, Dios nos sostiene cada día. Su gracia es multiforme, como Pedro afirma en el capítulo 4, versículo 10. Esto significa que la gracia no se acaba al salvarnos, sino que cada día se renueva, así como se renueva su bondad, su misericordia y su fidelidad que nos sostiene día a día. Lamentaciones 3, 22 y 23, nuevas son cada día tus misericordias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de toda gracia. Y esta multiforme gracia de Dios a nuestro favor, en ocasiones se manifiesta de maneras conocidas, pero en otras ocasiones de maneras desconocidas. Hermanos, piensa en lo siguiente. Mucha de la gracia de Dios a nuestro favor es desconocida para nosotros. Momentos, lugares, personas, situaciones, incluso dolor y sufrimiento que consideramos dolorosos o casuales o triviales, o situaciones que ni tan siquiera nos acordamos, todas han sido resultado inequívoco de la gracia de Dios a nuestro favor. Su gracia también nos capacita para servir a otros con los dones que hemos recibido, Romanos 12:6. No servimos por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y cuarto, por su gracia nos sostiene en la debilidad. Cuando sufrimos o nos sentimos débiles, Dios no quiere mortificarnos porque Él es el Dios de toda gracia, lo que quiere que su gracia sea experimentada por ti. ¿Cómo sabemos que puedo disfrutar de la gracia? ¿Que puedo sentir la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo saber que la gracia de Dios me inunda? Cuando sufras. Cuando sufras. Su gracia actúa y su gracia nos sostiene, haciendo que su poder se note más en nuestra fragilidad. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9. Hablando de su experiencia personal, Pablo escribió, y él me ha dicho, hablando de Cristo,
te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Cuándo fue la última vez que te gloriaste de tu sufrimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, gracias Señor por tu sufrimiento? Gracias Señor por darme sufrimiento, por permitir el sufrimiento, porque así experimento el poder de tu gracia en mí. En resumen, la gracia es la totalidad del favor de Dios hacia los creyentes. Nos llama, nos salva, nos equipa y nos sostiene. Cubre todas las facetas de nuestra vida. La gracia de Dios es el fundamento, el sustento, la herramienta, el poder que garantiza nuestra existencia completa, presente y futura, cualquiera sea nuestra situación. Él tiene la gracia adecuada, la gracia suficiente para ayudarnos en todo momento de necesidad. Lo triste es que en ocasiones somos nosotros, con nuestras decisiones, los que rechazamos esa gracia. Porque el ofrecimiento es claro. Hebreos 4:16. Acércate con confianza al trono de la gracia para que recibas misericordia y halles gracia para la ayuda oportuna. Cuando sufras y recuerdes que solamente la gracia de Dios te puede sostener, ten fe y ven a Cristo y pídele esa gracia que te sustente. El segundo punto fundamental en esta frase es el compromiso personal del Dios de toda gracia en medio de tu sufrimiento. Porque Él dice que el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ningún ángel, ningún arcángel, por muy poderosos que sea, ninguna legión de ángeles enviará a Dios a ayudarte en medio del sufrimiento. Él mismo. Ningún otro. Dios mismo. Hay un compromiso de Dios. Recuerda, en medio de tu sufrimiento, Dios se ha comprometido en guardarlo. Él mismo actúa. Pero también nos dice otra cosa con esta frase, Pedro. Pedro aquí no nos está diciendo que en medio de nuestro dolor nosotros debemos sobrellevar por nosotros mismos ese sufrimiento. Cada cual y sus consecuencias, dijo un escritor español. No, no es cierto. Dios no quiere que tú lleves solo tu sufrimiento, sino que Él quiere que tú sepas que Él se ha comprometido a estar contigo en ese sufrimiento. En medio de la prueba y el dolor, recuerda, no estás solo. No tienes por qué vivirlo solo. No tienes por qué depender de tus fuerzas que son menguantes e ineficaces. Porque Dios mismo se ha comprometido a estar a tu lado. Y aquí hay 4 verbos que describen esa obra sustentadora, preservadora de Dios en el creyente que sufre. Pedro dice que Dios mismo nos perfeccionará. La palabra griega que se traduce perfeccionará quiere decir equipar, ajustar, encajar. En Mateo 4:21 se usa para hablar de remendar redes. Dicho de otro modo, el sufrimiento es una de las herramientas que Dios mismo usa para equipar a su pueblo, para santificarlo, para apartarte de este mundo, para apartarte del pecado que te rodea. Porque has de ser santo como Él es santo. Yo sé que esto que voy a decir suena paradójico, pero sin sufrimiento el camino a la gloria sería más difícil. No sería más fácil. Sería más duro, porque estamos rodeados de peligros, estamos aún en nuestra carne y nuestra tendencia natural es a apartarnos de Dios. Si Él mismo no se encarga de perfeccionarnos por medio del sufrimiento, el camino a la gloria sería muchísimo, muchísimo más difícil de lo que es ahora. A veces nos olvidamos de nuestra carne caída en pecado.
En ocasiones también nos olvidamos de que este mundo ofrece cosas que realmente nos atraen y nos gustan. A veces nos olvidamos que Satanás, como dijo Pedro hace una semana, está como león rugiente buscando a quien devorar. Si Dios mismo no llevara esta obra de perfeccionarnos a la madurez, nos acabaríamos apartando de Dios. Seguro. Pastor MacArthur hablaba y decía que la seguridad de la salvación era en que Dios no le iba a fallar, porque si de él dependiera, si dependiera del pastor, ya se hubiera apartado del Señor inmediatamente. Hermanos, el sufrimiento no nos destruye, nos lleva a la madurez. Nos está perfeccionando, está remendando nuestras vidas, está siendo usado por Dios para guardarnos y para pulirnos. También Dios afirma, o dice que nos afirmará. La palabra afirmar quiere decir colocar firmemente, sujetar con firmeza, dar seguridad. En otras palabras, los sufrimientos son necesarios porque mediante ellos Dios mismo nos estará dando la seguridad de que estamos con Él, de que estamos camino a la gloria. Ya Pedro nos habló de esa seguridad cuando dijo en el capítulo 5, versículo 9, pero resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? ¿Cómo yo tengo la garantía de que estoy yendo camino a la gloria? Porque sufro por Cristo. Porque estoy sufriendo por Cristo. El sufrimiento me garantiza, junto con el resto de hermanos a lo largo de todo el mundo que han sufrido lo mismo, de que el Señor me salvó. Querido hermano, preocúpate el día que no sufras. Preocúpate el día en que todo te vaya bien en la vida, en que no tengas problemas con ningún inconverso, el día en que pases desapercibido en medio de la sociedad y ellos te vean como uno más junto con ellos. Preocúpate. La seguridad del creyente es que no somos como el mundo. No es que seamos mejores que el mundo, sino que estamos en conflicto con el mundo caído en pecado y sufrimos por Cristo, así como Cristo sufrió por nosotros. Nuestros corazones necesitan tener esa seguridad para que recibamos consuelo por medio de Cristo y de nuestro Padre. Saber que en mis sufrimientos, esto por causa de Cristo, lo único que está haciendo es mostrarme que realmente el Señor me salvó, de que soy parte de su pueblo. Hermanos, trae seguridad, trae descanso, trae ánimo. Pablo afirma en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. La oración de Pablo es que Dios mismo afirme tu vida, te dé la seguridad de que andas en sus caminos, para que seas paciente en medio de la prueba. Santiago 5:8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y aquí hay otro estímulo más para estar seguros de nuestro camino hacia la eternidad, el seguro regreso del Señor. Esto nos debe llevar a toda paciencia, a toda persistencia, y Dios mismo estará a nuestro lado ayudándonos en ese proceso. Un creyente que está seguro en quién es Cristo, que está seguro de que sabe que su vida no está en esta tierra sino en la venidera, que sabe que todo lo que Cristo hace es a su favor, va a ser muy difícil que sea conmovido en medio de la persecución. Va a ser muy difícil que sea conmovido o apartado por doctrinas falsas. Cuando un creyente parece descarriarse, es porque no está confiando en Cristo. Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17, por tanto, amados, sabiendo de esto de antemano, estad en guardia.
no sea que arrastrados por el error de hombres y libertinos caigáis de vuestra firmeza. Cuidado cuando parezca que estás cayendo de tu firmeza. Además, Dios mismo nos fortalecerá, tercer verbo. La palabra usada quiere decir hacer más fuerte. La idea de esa fuerza no es la fuerza personal de cada uno, sino la fuerza que Dios nos da. Esa fuerza suple todas nuestras debilidades de esta vida. Ese fortalecimiento que proviene de Dios es fundamental diferente a la fuerza humana. Mira, por mucho que nosotros nos empeñemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, para poder gestionar nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, nunca lo vamos a conseguir. Nunca. Cuando dependamos de nuestras fuerzas, nos estamos exponiendo inevitablemente a nuestra fragilidad y a nuestras limitaciones. Creemos que saldremos airosos, que mi sabiduría, mis decisiones, mi fuerza me va a salir victorioso, pero no. Al contrario, caerás agotado. Las dudas van a llegar a tu vida, incluso el miedo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad. Somos débiles, somos pecadores, nunca te olvides de eso. Pero Dios mismo se ha comprometido a guardarnos con su fortaleza. Dios no espera que el creyente se fortalezca a sí mismo, sino que Él infunde su propio vigor en nuestra alma exhausta. Y vemos esto, de nuevo, una ilustración de esto, en la vida del apóstol Pablo. Él aprendió que lo que le sostenía en medio de su debilidad no era su sabiduría, que la tenía, no era su experiencia de haber visto a Cristo, que la tuvo, era el mismo Señor Jesucristo, su gracia. Y Pablo escribe en 2 Corintios 12, 9 y 10, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí está la paradoja. El fortalecimiento que Dios nos da en medio de nuestro sufrimiento no elimina nuestra debilidad humana, sino que la utiliza como canal para que el poder de Dios obre a través de ella. No, Dios no quiere que seamos fuertes en nuestras fuerzas, sino débiles, dependientes de su gracia. Y ese fortalecimiento de Dios en nuestro sufrimiento es integral, porque el sufrimiento abarca no solamente nuestro cuerpo, también nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Por esta razón la exhortación a todo creyente es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El Señor nos fortalece reemplazando la ansiedad y el miedo con paz y convicción. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, que tenía por delante un enorme reto como era dirigir una iglesia. Y en 2 Timoteo 1:7 Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos fortalece nuestro cuerpo físico para poder continuar la obra de Dios a pesar del desgaste. Hay un famoso versículo que muchas veces sacamos fuera de contexto. Y es 2 Corintios 4:16, hablando precisamente del cuerpo exterior. Y Pablo dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cuántas veces no habremos usado este texto? Cuando me levanto por la mañana todo torcido de la espalda, digo, este hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior se va renovando. ¡Adelante! O estamos tan agotados que miramos al espejo y vemos las canas, la calvicie, y dice, este hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior... No, hombre, Pablo no está hablando de eso. Claro, te pones mayor, envejeces, vienen los dolores, inevitable. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la evangelización.
que es de lo que trata del versículo 1 al 15. Y lo que Pablo simplemente está diciendo es que llevando a cabo esa misión, una misión en un mundo rebelde contra Cristo, vamos a cansarnos, vamos a sufrir, vamos a desgastarnos. Incluso nuestro cuerpo exterior puede ser dañado, como le pasó a Pablo. Pero sabiendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando, mi hombre interior va renovándose. Ese es el punto. Pablo aquí no está diciendo que, aunque envejezcamos, no nos vamos a agotar. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando lleves el ministerio del Evangelio, cuando sigas predicando el Evangelio, a pesar de ser rechazado, a pesar de ser insultado o insultada, a pesar de que se te trate de lo peor y sufras en tu hombre, en tu mujer exterior, recuerda siempre el Señor te estará fortaleciendo en tu hombre, en tu mujer interior. El Señor te está renovando. El Señor mismo te fortalecerá camino a la gloria mientras sigas cumpliendo esa misión de anunciar a Cristo y su Evangelio a pesar del sufrimiento. Hermanos, cuando Dios permite que pasemos por el crisol del sufrimiento, no es para que seamos más fuertes en nuestras fuerzas, sino para hacernos más dependientes de las suyas. Y con esa dependencia seguir en nuestro camino a la gloria eterna, aunque este cuerpo cada vez dé para menos. Esta fortaleza divina nos asegura, si confiamos en su palabra, que no hay debilidad en nuestras vidas presentes que no pueda ser suplida por la inmensidad del poder de Dios. Y lo cuarto que Dios mismo hará es establecernos. Esa palabra establecernos, la palabra griega traducida a establecer, es poner un fundamento. O dicho de otro modo, el creyente al que Dios está estableciendo es como aquella casa levantada sobre la roca que resistió la tempestad en aquella parábola del Señor Jesús en Mateo 7, del 24 al 27. Así que los creyentes que sufren están siendo equipados por Dios para que permanezcan fundados, firmes. ¿En quién? En Cristo. En la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo afirma este punto en Colosenses 1, 22 y 23, que Cristo nos ha reconciliado para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos en la fe bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. En otras palabras, la fe en nuestro amado Señor Jesucristo debe ser la base, el fundamento de toda nuestra vida. No se trata de una fe ocasional, porque si fuera así, que solamente se hace visible cuando las cosas me van bien y se hacen invisibles cuando las cosas me van mal, entonces, en verdad, no estoy permaneciendo firme y cimentado. Voy a ser movido de la esperanza del Evangelio que he oído. La fe se tiene que establecer en medio del sufrimiento. Tú sabrás si realmente tu fe te va a establecer firme y cimentado en el sufrimiento. En el sufrimiento. Dios mismo se va a encargar de hacerlo por medio del sufrimiento. Nunca te olvides que Él no quiere que vivas esta vida como un niño fluctuante, como diría el apóstol Pablo en Efesios 4:14, como un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Él quiere que estés firmes en la fe, firmes en Cristo. Y para eso, sufrimiento. Así que todo el sufrimiento que el Dios de toda gracia, repito, el Dios de toda gracia permite, es para fortalecerte en Él, para darte seguridad en Él, para confirmarte y perfeccionarte en Él, para hacerte más el hombre y la mujer de Dios que debería ser, es decir, un hombre y una mujer más dependiente de Dios, más confiado en Dios, más descansado en Dios. ¿Por qué?
Porque con esa misma dependencia, con esa misma seguridad, con esa misma confianza, con ese mismo descanso, es que vamos a vivir toda la eternidad junto a Cristo. Y Él recibirá toda la gloria. ¿Por qué? Porque esa es la meta de nuestro sufrimiento. Hemos sido llamados a la gloria eterna en Cristo, dice el apóstol Pedro. Hemos sido llamados a la gloria eterna en Cristo. Piensa en esto, esa es la meta del Dios de toda gracia, que Él mismo se ha comprometido a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos. La gloria eterna en Cristo. La meta de tu sufrimiento es que acabes en la gloria eterna. Pedro nos llama a confiar porque el Dios de toda gracia ve el panorama completo. Es cierto que en nuestra mente finita, aún caída en pecado, en base a que en ocasiones vivimos según lo que conocemos, no tenemos el panorama completo de la obra eterna de Dios. Es cierto que lo tenemos en la palabra. ¿Por qué crees tú que la Biblia acaba con Apocalipsis? Porque unos estudiosos dijeron, mira, vamos a poner aquí Apocalipsis, suena simpático, como decía antes una joven, porque parece raro y me gustaría estudiarlo. No, acaba con Apocalipsis porque Dios quiere que su palabra acabe con esperanza, teniendo un panorama completo. Como decimos a veces graciosamente, Dios es el primer spoiler de la historia, porque ya nos dice cómo va a acabar. Dios gana, Cristo vence. Ese es el panorama completo. Por tanto, debemos de entender y pensar como Dios quiere que pensemos a la luz del panorama completo que Él nos ha revelado en su palabra. Y ese panorama completo es que el sufrimiento no es la meta. Tu verdadero destino al que has sido llamado es su gloria eterna en Cristo. No estamos sufriendo sin un propósito. Estamos siendo preparados por Dios mismo para una eternidad gloriosa. ¿Entiendes esto? No digo que lo experimentes porque ninguno lo hemos experimentado, pero al menos debemos de aferrarnos a esta promesa y no soltarnos de ella. Porque Dios lo ha dicho y es sí y amén. Así que nosotros en nuestro camino a la gloria, mirando a los cielos en palabra de Pablo en 2 de Corintios 3:18, con el rostro descubierto, es decir, ya no tenemos el velo del pecado que nos ocultaba, que nos impedía ver la realidad. Dios lo ha quitado por medio de la gracia de Cristo. Ahora, con el rostro descubierto, vemos la verdad, vemos el panorama completo y contemplamos como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Estamos siendo transformados. Sé que el Señor me está transformando en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. ¿Por medio de qué? Sufrimiento. Sufrimiento. Así que en tu camino a la gloria, confía en la obra divina de Dios. Reubica el concepto temporal y confía en la obra divina de Dios. Hazlo todo en todo tiempo, pero mayormente en el sufrimiento para la gloria de Dios. Mira al Dios de toda gracia en el cielo y mírale actuando en tu vida aquí en la tierra por medio de tu sufrimiento y confía en Él. Por gracia te salvó, por gracia te está santificando y por gracia te llevará a la gloria. Él mismo, Dios mismo, se ha involucrado personalmente. Porque Él no va a perder a ninguna de sus ovejas. Y sabiendo todo esto, si realmente entiendes lo que hemos visto durante todos estos meses estudiando esta carta, si realmente confías en este Dios que dices creer, si realmente descansas en Él, si realmente confías en ese Jesucristo, el Cordero de Dios, como cantábamos, que dio su vida por ti, ríndele el control de tu vida a Dios. Ríndele el control de tu vida a Dios. Ese es el tercer punto de Pedro. ¿Cómo? Dándole toda la gloria y el dominio a Cristo, versículo 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Me encanta cómo el apóstol Pablo, antes de acabar con las salutaciones finales, acaba su carta, porque realmente acaba aquí su carta, dando la gloria a Dios. Ha hablado del sufrimiento, ha hablado del dolor inevitable, ha hablado a hombres y mujeres y niños y niñas que estaban siendo llevados a los circos romanos a ser quemados vivos por causa de Cristo. Y acabas, Pedro, dándole la gloria a Dios. Amén, así es. Porque todo es para la gloria de Dios. Esta exaltación final a Dios, de esta doxología, porque este texto es una alabanza a Dios, es una doxología a Dios, no es un simple añadido, no es que Pedro simplemente quiera acabar de una manera, normal, estructurada, como se escribía una carta en la época, no, sino que esta es la respuesta del creyente que se sabe camino a la eternidad. Un creyente que se sabe camino a la eternidad sabe que todo lo que Dios es y hace, especialmente en las circunstancias difíciles, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Este exaltar a Dios en el sufrimiento no se basa en un optimismo forzado, porque a veces simplemente decimos, sufro para la gloria de Dios. No, esto no es una frase hecha para quedar bien delante de otros creyentes, ni siquiera para autoengañarte. No es una frase hecha, no es un optimismo forzado, sino que es la sólida doctrina y certeza de que Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Desde la eternidad pasada, cuando ni siquiera tú estabas en proyecto, hasta la eternidad futura, durante millones y millones y millones de años sin fin, Dios orquesta todo y todo está bajo su control. Tanto las dichas como las desdichas. Todo. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno tiene clara esta verdad, esta frase no solamente es una alabanza a Dios, sino que es una proclamación de nuestra rendición a Dios. ¿Te has rendido a Dios? ¿Has rendido tu vida a Dios? ¿Has rendido todo lo que eres, lo que tienes, lo que te gustaría y lo que no? Todo lo has rendido a Dios. En muchas ocasiones somos presa del pánico, del miedo, de las malas decisiones por causa del sufrimiento, porque no hemos rendido nuestra vida a Dios. Sí, proclamamos con ese optimismo forzado, a Él sea toda la gloria, pero la realidad no es esa. Ese dominio por los siglos de los siglos, escrito por Pedro, un hombre que semanas, meses después iba a morir por Cristo, proclamaba la rendición de todo creyente a Dios y a su voluntad. Proclama que Dios está en control absoluto de todo, incluyendo el sufrimiento. Porque Dios es el Rey del tiempo, es el Señor de la historia. Y su reinado es desde antes de todo creado y por siempre jamás. No tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, el creyente puede alabarle incluso cuando el camino aquí es doloroso. Porque sabe que las pruebas no son un accidente, sino que es parte de ese plan soberano que culmina en la gloria. Por esta causa, darle gloria a Dios, exaltarle en medio del sufrimiento, es un acto de adoración. No adoramos a Dios por cantar cánticos, sino por tener una vida rendida a Dios. Paul Wasser dice que uno de los momentos de mayor hipocresía en una iglesia es cuando se canta a Dios. Porque cantamos, alabamos de boca, pero nuestro corazón sigue rebelde contra Dios. Tu verdadera adoración es rendirte a la voluntad de Dios. Si no, no le estás adorando. Es afirmar que Él es digno de toda nuestra alabanza sin importar las circunstancias por las que pasemos. Le damos la gloria a Dios cuando en nuestra debilidad reconocemos que solo su fuerza es lo que nos sostiene.
Le damos la gloria cuando en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, afirmamos con seguridad, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu voluntad, oh Señor, es perfecta, así como hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos la gloria cuando en lugar de quejarnos de la injusticia, confiamos en que Él nos está perfeccionando, afirmando y estableciendo para su gloria eterna. Hermanos, esta es una fe que va más allá de las emociones. Es una convicción profunda de que el carácter de Dios no cambia, su bondad no cambia, su poder no cambia y no son menos reales en la prueba que en la prosperidad. Hermano, cuando das a Dios toda la gloria en el presente, a pesar de estar sufriendo insufriblemente, ya estás viviendo con la vista puesta en el cielo. Ya estás viviendo en el futuro, en la eternidad, porque en la eternidad daremos gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo por siempre. Porque tu certeza ahora es que el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios. El creyente glorifica a Dios con la esperanza de que un día en la eternidad toda lágrima será enjugada, y todo sufrimiento tendrá sentido a la luz de la inmensa gloria que se va a revelar. Ahora no entiendes tu sufrimiento, pero lo entenderás. ¿Y sabes qué? Dirás, no son palabras mías, es palabra de un hermano que pasó por una prueba muy dura. Señor, gracias porque yo hubiese hecho lo mismo. Ahora no lo entendemos, luego sí. Sí. Y por esta hermosa realidad, todo creyente en medio de su sufrimiento dejará todo el control a Dios y afirmará sin dudar en medio de las más terribles pruebas, Señor, a ti sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, en cada etapa de tu camino a la gloria, incluso en el sufrimiento temporal, siempre mira al cielo. Mira al cielo. Alaba al Señor. No solo porque Él está siempre presente en tu vida en tiempos de dolor, sino porque lo está usando para llevarte a un seguro destino que es la gloria eterna junto a su Hijo Jesucristo. En cada etapa de tu camino a la gloria, comparte con otros hermanos que sufren. No podemos aislarnos. Ese mismo ánimo, comparte ese mismo aliento, comparte esa misma seguridad. Hoy te ha tocado a ti, pero mañana le podrá tocar a otro. Y con el mismo consuelo que hoy Dios te consuela, mañana tú vas a consolar a otro. En cada etapa de tu camino, comparte con tus hermanos que sufren. Aliéntales, anímales. Exhórtales a descansar solo en Cristo. Me encanta esta salutación final de Pedro. Porque el apóstol Pedro, siendo consciente de esta asombrosa y preciosa realidad, ¿qué hace? Alienta a los hermanos que están sufriendo terriblemente. Y dice en el versículo 12, vale la pena sufrir por Cristo. No es en vano. Esta es la verdadera gracia de Dios. Sufrir por Cristo. Así que estate firme en ella. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta vida de sufrimiento por Cristo es la verdadera gracia de Dios. Por tanto, está firmes, descansa en esa vida. Pedro quiere que cuando lean la carta, cuando leamos la carta, y les animo que lo hagan continuamente, si nos animemos mutuamente por medio de estas verdades. Quiere que en medio de nuestras luchas recobremos fuerzas y también quiere que lo hagamos con amor, que nos amemos con un amor sincero y sin fisuras. Dice Pedro, saludaos unos a otros con un beso de amor. ¿Es que acaso en esta audiencia no habían hermanos que estaban dudando? Sí, seguro que habían hermanos que dudaban, hermanos que querían renunciar, hermanos que querían tirar la toalla, porque si no, no se entiende que dé las exhortaciones que hemos visto durante estos meses. Pero si da estas exhortaciones es porque habían hermanos que estaban pasando por esta situación. ¿Y qué le dice Pedro? Ámales. Ámales.
cuídalos, aliéntalos, anímalos. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Y les recuerda que por muy dura que sea la vida, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, ya estamos en paz con Dios y que la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Más allá de lo que Dios quiera permitir en tu vida, querido hermano, que la paz de Dios sea contigo, sea con nosotros. Amados hermanos, este mismo mensaje de Pedro sigue vigente hoy. Todas las cosas pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Sigue vigente para esta iglesia local hoy en el siglo XXI. Es un llamado a la acción, es un llamado a la esperanza. En ocasiones no queremos que la iglesia me agobie cuando estoy en medio de problemas. Y quizás tengas razón, pero al menos busca a aquellos hermanos que te animen a continuar porque sabes que solo no puedes. Pero también recuerda a ti, a mí, que si tienes a tu lado a un hermano que sufre, haz lo que Pedro nos acaba de enseñar. Aliéntale. Recuérdale con amor que si sufrimos es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos capacita. Amémonos mutuamente a permanecer firmes en esa gracia. Querido hermano que sufres por Cristo, no abandones. No abandones. Tu carne te va a decir, quiero abandonar. Rechaza esa idea. No viene del Señor. Porque tu destino no es la renuncia, es la gloria segura junto a Cristo. Y recuerda, Él vuelve pronto. Persevera, en cualquier momento quizás Él te llame a su presencia. Sé como aquellas vírgenes sabias, guardando aceite para la venida del novio. Persevera. Me encanta cómo Pedro acaba su carta. Es, digamos, de alguna manera, cierra un círculo. Si recuerdas, comenzó mirando al cielo, a nuestra herencia futura, a lo que nos espera por la gracia de nuestro amado Señor Jesús. Luego baja a la tierra para que entendamos que esta es nuestra realidad. Es una realidad paralela con lo que nos espera. Y en esta tierra el llamado es claro, ser santos como Dios es santo, aún en cualquier situación, aún en medio de las más dolorosas. Y termina de nuevo mirando a los cielos. Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios, de Cristo. Cuando sufras, nunca te olvides de Cristo. Mira a los cielos. ¿De dónde viene tu socorro? De Dios. Pertenecemos a los cielos. Pertenecemos a la familia de Dios. Ya nada ni nadie nos podrá apartar de su amor. Y con esta certeza, Pedro quiere que el sufrimiento terrenal lo veamos como realmente es, una breve interrupción momentánea, fugaz, de la gloria firme y sin fin que en breve disfrutaremos junto a Cristo por siempre. Oremos al Señor. Señor, gracias, porque, Señor, tú mejor que nadie sabes lo que necesitamos para nuestras vidas. Y gracias porque en tu sabiduría perfecta cierras esta carta con estas grandes palabras de esperanza. Que a pesar de las situaciones dolorosas, ciertísimas que vivimos y que tú no minimizas, Señor, quiere que pongamos nuestra vista donde estás tú, donde está Cristo sentado a tu diestra, con todo poder y gloria. De Él viene nuestro socorro. Gracias, Señor. Reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón porque en ocasiones nos dejamos llevar por nuestra carne, por el miedo, por las angustias, a veces incluso por un sincero deseo de que otros puedan conocer a Cristo. Y viendo su rechazo nos sentimos compungidos, doloridos, con deseos de abandonar. Y te pedimos perdón, Señor. Tuya es la salvación, no es nuestra.
Gracias por habernos soportado, porque cada día nos soportas y nos soportarás, como dices en tu Escritura, que nos soportarás hasta las canas, hasta la vejez, Señor. Y gracias porque este tiempo fugaz de nuestra vida dará lugar a un paso de eterna gloria junto a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar confiando en que tú estás al control de todas las cosas, de que tú mismo te has comprometido a obrar en nuestras vidas, santificando nuestras vidas, usando para ello el sufrimiento si es necesario. Y ayúdenos, Señor, a entenderlo para darte toda la gloria, porque eres digno, Señor. Porque aquel que no merecía morir, tu Hijo amado en quien tenías complacencia, tu Cordero perfecto, prefirió humillarse para morir, para darnos salvación. ¿Cómo? ¿Cómo no perseverar por gratitud a su nombre? ¿Cómo no estar dispuesto a dar nuestra vida por gratitud a Él, si Él la dio por nosotros? Señor, gracias. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a cogernos todos de la mano para apoyarnos los unos a los otros, para ayudarnos a perseverar. Danos también corazones humildes, Señor, que reconocemos que en ocasiones nos vamos a resistir el recibir esa ayuda, para poder entender, Señor, que al final no es nuestro orgullo, no es nuestra sabiduría lo que nos hará llegar a la meta, sino tu gracia, y solo tu gracia. Padre bendito, que seamos una iglesia firme en tu verdad. Que mostremos al mundo de que tú eres un Dios verdadero, que mostremos al mundo de que realmente somos tus discípulos porque nos amamos con ese amor sincero los unos a los otros. Donde cada uno se apoya en el hombro del hermano y todos juntos nos apoyamos en Cristo. Y que en todo tú seas exaltado y glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.